Bien, vamos a venir ahora a un tema que es del momento, pero es un tema que tiene historia. Para hablar de ello está Jorgelina Grobar, licenciada en Psicología y vicepresidenta del MCR. Como hemos conversado con Jorgelina, que es vecina de Quilmes y ex concejal de ese partido, pero la historia que vamos a conversar ahora tiene que ver con las ocupaciones, pero tiene que ver con Mar del Plata. Jorgelina, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, en la idea de decir, bueno, tomemos una historia que explique que las cosas no empiezan, algunos creen que las cosas empiezan cuando ellos llegan, es como el baile, dice, uy, el tipo llegó al baile, empezó el baile. No, no, no. El tema de la indefensión del ciudadano de a pie, producto de lo que ocurre en el sistema de justicia frente a las usurpaciones, tiene historia, ¿no? Sí, sí, coincido absolutamente y creo que es una deuda muy grande que tiene la política y la justicia, porque creo que la política también debería modificar algunas cuestiones, algunas leyes seguramente y bueno, proteger más al ciudadano. Y también eso da cuenta de que que la política está atrás muchas veces de las usurpaciones. En nuestro caso, te cuento brevemente, nosotros somos de provincia de Buenos Aires, mis abuelos, puntualmente, los propietarios de esta casa de Avellaneda, y como la mayoría o muchos de los inmigrantes en su momento, compró un lotecito en Mar del Plata y fue haciendo una casita tipo americana, digamos, una casita para tener de veraneo, donde mis abuelos se iban todos los años. Ya después de fallecer mi abuela, bueno, la casa quedó un poco más abandonada, iban mis primos y demás, pero bueno, no tenía el mismo mantenimiento de siempre hasta que falleció mi abuelo en el año 2009. Y a partir de ahí empezamos, bueno, con el proceso de la sucesión y demás, y tratando de un poco cuidar la casa, que sabiendo que estas cosas En qué existían. barrio estaba la casa? Estaba. Eh, Cerca de Peralta Ramos, Ajá. en Caraza, entre Posadas y Rondó, cerca de Avenida Fortunato de la Plata, Ujú. por ahí. Bueno, la casa, los vecinos, la verdad, muy solidarios todos. Algunos vecinos tenían la llave, cortaban el pasto, bueno, mis primos iban cada tanto. Hasta que decidimos venderla. Y bueno, empezamos, más que nada, los vecinos no nos pasaban datos de algunos otros vecinos o personas que querían comprarla, no se dio, y fue pasando un poco el tiempo hasta que yo con una familia conocida de Mar del Plata, eh, me- el hombre, este amigo nuestro, me dijo, mira, si querés déjame la llave, yo pongo un cartel que él tenía de cuando vendió la casa de la hija, pongo el cartel de venta y bueno, si llaman, la voy mostrando y a mí me pareció bárbaro porque se iban cargando y entra, sale, hay gente siempre. Eh, bueno, pasó una o dos semanas, fue mostrando la casa hasta que un día un vecino me manda un WhatsApp y me dice, ¿vendiste la casa? Yo ya cuando vi ese mensaje dije, ¿qué pasó? Digo, no. Dice, bueno, entonces se metieron. Llamo inmediatamente a esta persona amiga nuestra, que se acerca hasta la casa, era de noche, era tarde, va la policía también porque los vecinos llamaron enseguida a la policía y ya había toda una familia adentro, más que una familia, o sea, padres, hijos, hermanos, o sea, eran muchos, y desde adentro de la casa mostraban un papel, un supuesto boleto de compra y venta, diciendo lo habían comprado, esta familia, y la gente le explicaba que estaba la dueña, yo hablando por teléfono con él mientras estaba ahí. La policía les dejó un papel con mi nombre y apellido y mi teléfono. Y bueno, me fui enseguida para Mar del Plata ese fin de semana, que me acuerdo porque era justo el fin de semana de mi cumpleaños, del 20 de septiembre, habré llegado creo que el 19 allá. Y fuimos a todo esto mientras, antes de viajar, yo llamaba a la comisaría que está ahí cercana, que ahora no recuerdo cuál es. Mucha bolilla no me daban, hasta que conseguí por un contacto, una amiga mía que tenía contacto con la policía con rural, bueno, por un contacto, el comisario enseguida me llamó, cambiaron completamente la actitud, me recibieron cuando fui, hice la denuncia, todo como correspondía. Después de hacer la denuncia pasamos por la puerta de la casa, vi que era un montón de gente la que estaba adentro, y paré esos 2 días en la casa de esta familia amiga, y cuando llegamos a la casa de mis amigos, el señor que tenía la llave, que digamos era este amigo mío, recibe un llamado
yo escuchando el llamado, donde lo amenazaban incluso, y le decían que lo habían visto pasar recién conmigo. Aparentemente la conclusión a la que llegamos es que esta familia, esta gente había ido a ver la casa con él, se la había mostrado como en esas semanas para venderla, y consiguieron algún dato seguramente a través del municipio y lograron hacer este boleto de compra y venta trucho porque supuestamente se los vendía mi abuelo la casa, que mi abuelo había fallecido en el 2009, esto fue en el 2015. Y a su vez los vecinos me cuentan que esas semanas anduvieron ahí dando vueltas algunas personas que eran de la municipalidad, una señora me la describieron preguntando por la casa, por los dueños. Todo esto pasó cuando pusimos el cartel tipo de dueño vende, o sea, no había ninguna inmobiliaria en el medio. Bueno, ahí empezó un derrotero de cosas porque hacer la denuncia como propietario te das cuenta que estás re desprotegido y más estando lejos, ¿no? La mayoría o muchos de los que tienen casas en la costa que son de veraneo, al estar lejos también se les complica más. Yo llamaba cada tanto a la fiscalía, las respuestas eran negativas, hasta que una vez que llamé después de más o menos 5 o 6 meses, que aparte te atienden bastante, al menos a mí me atendían bastante mal, me respondieron que ahí no se dirime quién es el dueño, el propietario, sino quién es el ocupante. Cuando me dijo eso dije, estoy en problemas. Claro. Entonces empecé a averiguar y me explicaron que hay diferencia cuando entra la causa por el foro penal o por el foro civil, que busque mejor un abogado y vaya todo por el camino civil que es más rápido. Me decían por algunas modificaciones que se habían hecho en el Código Civil. Tuve que buscar abogado, que por suerte di con un muy buen abogado en Mar del Plata, con Cristian Moix. Enseguida, bueno, se metió en la causa, averiguó nombre y apellido de las personas que supuestamente habían comprado la casa, que era una pareja relativamente joven con una nena. Y bueno, íbamos a empezar con todo ese proceso. Ellos en ese tiempo se enteran que puse abogado. Y se nos dio con mis primos por buscar por Facebook a estas personas. Era un nombre bastante común el que tenían, o sea que tuvimos que hacer un trabajo bastante arduo. Y los encontramos, porque cuando vimos las fotos disfrutando la casa nos dimos cuenta que eran ellos. Y ahí empezamos con una estrategia, e hicimos una página de Facebook que se llamaba Mi Casa Usurpada, contando la historia de mi abuelo, inmigrante croata, cómo hizo la casa, y subiendo las fotos sin poner las fotos de la criatura ni nada, pero sí las fotos de ellos y los nombres. Y cuando nos dimos cuenta, eso trascendió al punto que los vecinos me contaban que se habían enterado vecinos por ahí de barrios aledaños y que era como el comentario de todo el barrio. Y sé que estos usurpadores eran usurpadores con un poco de vergüenza porque, bueno, ahí la nena de hecho de ellos iba a un colegio cercano y esto les generó algunas situaciones que supongo que habrá sido de vergüenza. Y en las fotos que nosotros subíamos, como había otros familiares, nos empezaron a escribir por Facebook familiares de ellos que nos pedían disculpas, que no tenían nada que ver, que por favor bajemos la foto, que no estaban de acuerdo con lo que habían hecho sus familiares. Bueno, cuestión que arreglamos y se terminaron yendo. Yo fui para allá, en el estudio de mi abogado fueron a firmar como un acuerdo donde yo tuve que escuchar que supuestamente ellos no sabían de mi existencia, cuando esto de entrada fue muy claro porque los vecinos, la policía y todos le dejaron hasta mi nombre, mi apellido. Yo escuché las amenazas de ellos cuando llamaron a mis amigos, o sea, tenían claro que era una usurpación. Claro. Pero me tuve que hacer de cuenta que no sabían, que fueron también estafados, entonces el acuerdo fue que yo retiraba la denuncia, que los dejaba limpios de denuncia, digamos, y ellos me dejaron en condiciones la casa. Y bueno, fuimos hasta la fiscalía, retiré la denuncia delante de ellos. Ahí mismo en la fiscalía algunos empleados nos contaron que era bastante común esto y que pronto, o sea, el chiste del empleado de la fiscalía fue que pronto van a terminar tomando hasta las plazoletas en Mar del Plata. Porque era algo bastante común y como que hay gente, no lo puedo probar esto, pero en la circunstancia en que se dio la usurpación nuestra y lo que fui enterándome en el transcurso de ese tiempo es que hay gente del municipio metida, que pasa datos y demás, porque ya te digo, ellos supuestamente dicen que se la compraron a mi abuelo, que es lo que es el boleto de compra y venta, por un valor irrisorio en ese momento, que era el valor mínimo, y mi abuelo había fallecido 6 años antes.
Sí, lo que ocurre bueno, ahí, sí, si me fue que la permitís, recuperamos. claro, si me permitís, el tema que tenemos, Sí. y yo estaba hoy más temprano señalando esto. Fíjate vos lo que nos está pasando con el tema de los jueces que echa Cristina, con la corte que no se entiende, con todo esto. Yo cito siempre que en los años oscuros, duros del proceso, en Mar del Plata se produjo un hecho que fue el secuestro de abogados, un hecho conocido como la Noche de las Corbatas. En aquel momento, con todo el poder en manos de un gobierno de facto, con Videla, con todo lo que ocurría en ese momento, el Colegio de Abogados de Mar del Plata y la Federación de Colegios de Abogados salieron a dar una batalla pública muy fuerte por la suerte de esos abogados, etcétera, etcétera. Pues fíjate el silencio fenomenal que hay de los colegios de abogados. No ves una presentación. Las cosas quedan en manos de uno u otro. Es decir, la cooptación castrochavista ideológica que tiene el servicio de justicia en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular es muy preocupante. Yo voy a volver con algo que hace años que digo, que para mí hay que poner el servicio de justicia en comisión y empezar de nuevo, y los que sean designados tienen que ser designados sobre criterios de apego estricto a la Constitución Nacional. Si no, esto no tiene salida. Sí, sí, coincido, pero acá también A ver, yo no sé exactamente. vos recuperaste la casa, pero hay una estructura delincuencial donde permanentemente que quedó impune. A ver, los tipos sí, se fueron impunes. sí, 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 y yo tuve la suerte de que tenían un poco de vergüenza, porque hay usurpadores que no los sacan ni escrachándolos. Digo, acá lo que quedó en evidencia, y yo a raíz de esto, y como mi caso se hizo medianamente público en redes y demás, y yo tengo cierta llegada, me empezaron a llegar cantidad de casos, gente que se muere en un hospital sin poder entrar a su casa. Tal cual. La gente, el propietario está completamente desprotegido, y nosotros lo que en conclusión también decimos siempre, si se flexibilizara muchísimo más el desalojo de las propiedades, hasta incluso sería más fácil alquilar, porque el propietario no tendría miedo, no te pediría tantas restricciones o tantas garantías para poder entrar a la casa, porque sabe que después te puede, o sea, se flexibilizaría mucho todo el sistema en beneficio de la gente de bien, digamos, ¿no? Claro, sí. Entonces esto da cuenta de que hay un entramado atrás, como siempre, crimen organizado, donde seguramente está la política, en muchos casos me dicen que la policía también está metida y sabe, y bueno, y la prueba es cómo reaccionan, y cuando vos vas y te encontrás con tu casa usurpada, que no tenés respuesta de nadie, porque nadie te atiende bien, nadie te da una respuesta, y encima te tratan como si, bueno, mira, vamos a ver si la recuperás. Nosotros era una casa de veraneo, y a su vez igual te da bronca, porque nosotros pensábamos en esto, que mi abuelo le hizo con muchísimo esfuerzo esa casa, y era nuestra herencia, era en nuestra casa, o sea, no tenía por qué estar metido nadie. Pero bueno, imagínate la gente que tiene su casa usurpada, claro, o sea que... Lo que ocurre es que ahora hemos llegado digamos, a la visualización de los extremos. Es decir, hoy todo eso, que es parte de un pensamiento político, está expresado en un presidente que dice que el mérito no tiene importancia, y en un sistema que ya directamente, como pasó este fin de semana con la Cámpora y sectores de izquierda, cortan las calles para legitimar la usurpación de propiedades, o van y llevan abastos para sostener la usurpación de propiedades. Es decir, claro, o sea, está blanqueado, ahora está blanqueado, digamos, claro. Desde el discurso, desde arriba está blanqueado. Algo que nosotros sabemos que existió siempre y que estuvo amparado siempre, hoy está blanqueado, es verdad, Sí. Es verdad. Sí, es así. Por eso creo que en este difícil momento que nos toca atravesar, la sociedad argentina está llegando al momento de la verdad. Ya no hay hipocresías ni discursos falaces. Es muy claro esto. En verdad, en la fiscalía donde vos presentaste la denuncia, en ese tiempo en que lograste generar una presión, lo que tendrían que haber hecho es ir y sacarlos del forro del traste a todos, a la luz del día, con mucho cuidado, como pide la jueza esta que ordenó el desalojo en Guernica. Nadie pide que los lastimen ni nada por el estilo. No, pero por supuesto. Pero bueno. Es más, siempre el consejo que te dan todos, porque es así, uno lo lee, lo podés leer en mis tweets, que te dicen, nunca tendrías que haber hecho la denuncia, tenés que contratar 3 o 4 lo saquen, pues si no, no lo sacas más. Sí. Digo, no, yo quise hacer las cosas bien.
que la justicia, o sea, yo tenía, no te estoy hablando de una casa floja de papeles, sino con todos los papeles al día. Sí, y sí. sin embargo la justicia a mí no me respondió, yo tuve que ir por otro camino. No, No fue la violencia ni nada, fue un poco la creatividad nuestra, la vergüenza de ellos y que tuve suerte también. Pero no todos tienen esta misma suerte. Y efectivamente, y está bueno que reconozcas ante vos misma que tuviste suerte. Jorgelina, gracias, que tengas un lindo día, muy amable por tu testimonio. Igualmente, un beso. Jorgelina Cosgravar.